Mirar ahora sin dilación, porque si no, ya va siendo un poco tarde. Vamos a hacer, porque Marta nos ha abierto un camino interesantísimo de las energías. Ahí tenemos unas varillas, una mesa velador. Entonces vamos a hablar un poquito sobre compartición de energías. Nosotros en nuestro centro utilizamos mucho esta compartición de energías. ¿Sabéis por qué? Porque a veces los investigadores somos demasiado individualistas. Y muchas de estas experiencias paranormales, por ejemplo una sesión de Ouija, si no hay una compartición de energía y sobre todo si no hay una canalización, pues estamos condenados al fracaso. Igual ocurre con todo. Si yo quiero tener una buena voz psicofónica, también es conveniente, a lo mejor solamente el investigador en turno, si está él solo, no tiene suficiente energía ni tiene suficiente poder de canalización. Muchas veces vosotros decís, oiga, usted le sale muchas voces psicofónicas, parece que sea Pedro Amorós. Y sin embargo a mí no me sale casi ninguna. ¿Por qué? Porque a veces no tiene ese investigador suficiente energía ni suficiente poder de canalización. Entonces vamos a hablar de algunas cositas interesantes donde es necesario esa compartición, esa suma de energías. Fijaros bien, hay tres factores que yo os aconsejo que siempre los tengáis en cuenta para hacer para intentar reproducir cualquier fenómeno paranormal. Primero, que haya suficiente energía. Segundo, que haya suficiente poder de canalización. Y tercero, afinidad. Hay una cosa universal que es la afinidad. Para hacer una sesión de Ouija, ¿qué pasa? Yo pienso o tengo que seleccionar a mis amigos, a las personas con las que yo confío, personas que sepan que no me van a engañar nunca, personas que yo sepa que sepan canalizar su mente, que sepan hacer una emisión de energía y que tengan poder de canalización. Si no hay afinidad, poco fenomenología, pocos fenómenos paranormales vamos a poder conseguir. Bien, entonces, por ejemplo, un caso particular solamente, que nosotros sí que lo practicamos mucho en nuestro centro. ¿Queréis obtener buenas voces psicofónicas, como las que nos pone Pedro Amorós? Si solos o solas no sois capaces, haced la siguiente prueba. Coger vuestro móvil o vuestra grabadora e invitar a 4 o 5 amigos en los que confiéis ciegamente. Poner el dedito en la grabadora o en el móvil vuestro, que esté grabando. Y poner esa grabadora, ese móvil, en una mesa que se pueda desplazar. Con la grabadora o con el móvil grabando. En cuanto veáis que el móvil o que la grabadora empieza a moverse, a vibrar, a desplazarse, ya pensar que hay una inteligencia que quiere conectar con nosotros y que nos puede dejar voces psicofónicas. Yo recuerdo que cuando Pedro recomendaba a todos esa Philips, ¿recuerda Pedro? Esa AQ negra, que supongo que la tenemos casi todos aquí. Era AQ 6455, puede ser, un cachotrasto así. Pues si sabéis que nosotros la poníamos en una mesa y 7 o 8 dedos lo poníamos en esa grabadora, con la grabadora ya funcionando, y al poquito tiempo veíamos como ella sola, pero claro, con los deditos encima, empezaba a hacer esto, zigzaguear, vibrar, como diciendo, tíos, que ya estoy aquí, quiero conectar con vosotros. Yo he visto esa grabadora desplazarse por una mesa. ¿Cuánto puede pesar esa grabadora, Pedro? ¿Puede llegar a 1 kilo? 800, 900 gramos, cerca del kilo. Esa grabadora yo la he visto desplazarse y entonces una vez que ya veamos que hay una inteligencia que se quiere conectar con nosotros, podemos hacer un código binario. Decirle, vamos a hacerte preguntas. Siempre que quieras contestar sí a alguna pregunta nuestra, por favor gira a favor de las agujas del reloj. Si quieres contestar no, gira en contra. Y luego una pregunta clave que nosotros hacíamos. Si conoces aquí o si tienes amistad o si tienes más afinidad con alguna persona, por favor dirígete hacia ella. Y esa grabadora se dirigía hacia la persona que conocía. Bueno, esto es una prueba para que veáis que uniendo nuestras energías, compartiendo nuestras energías, podemos conseguir cosas muy interesantes. Por ejemplo, en una sesión de Ouija, por ejemplo, en una mesa velador. Aquí hemos traído, como somos bastante valientes, Rafa y yo hemos traído una mesa velador. ¿Sabéis dónde la hemos encontrado? En la cafetería del hotel. Le hemos pedido permiso a la camarera y hemos bajado aquí una mesa velador. Que ahora vais a verla. Parece mentira, parece que no, pero en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, no sé si lo sabéis,
los tableros de Ouija se vendieron como churros y las mesas velador también funcionaban. Yo no sé por qué ahora hay poquitos grupos, poquita gente que utiliza tanto el fenómeno Ouija como el fenómeno de la mesa velador. La mesa velador es un portento verla cómo se inclina sobre dos patas o sobre una, cómo golpea, cómo gira, cómo vibra. Es un portento de la mesa velador. Y todo se consigue ¿cómo? Compartiendo energía, con poder de canalización y con afinidad. Que no se os olvide el concepto de afinidad. Vamos a sacar unas varillas porque me lo habéis pedido mucho para que veáis cómo funciona esto. Que ya hay muchos curanderos, yo solo vi a un curandero. Vamos a sacar estas varillas que tengo aquí. Tranquilos, que no le pienso pegar a nadie con la varilla, estas varillas. Nosotros en nuestro grupo utilizamos mucho estas varillas. Es una prueba de compartición. Cómo podemos intercambiar energía entre nosotros. Los curanderos suelen utilizar, Pedro, tú lo habrás visto, una caña partida por la mitad para curar a la gente, sobre todo el lumbago. Entonces vamos a probar cómo funcionan estas cañas. Ahora quiero que salgáis dos personas. Tú misma y tú misma. A ver. Póntela en las caderas, las varillas, con la condición. Los curanderos hacen lo siguiente. Imaginad que alguna de estas dos personas que yo tengo aquí estuviera enferma del lumbago. Poner la varilla de forma que no se pueden escapar por detrás, que no se pueden escapar. Pregúntale si hay alguien enfermo del lumbago. Claro, siempre tiene que haber una persona sana y otra persona que pueda estar enferma del lumbago o algo. Sí, vale, pues perfecto. Ya lo creo. Y ahí... Ponte en las caderas. ¿Dónde me voy yo entonces? Así que no se vaya para atrás. Que no se vaya para atrás. Que no se vaya para atrás. Vamos a ver, va a haber un intercambio entre estas dos personas. Además está muy bien porque está el yin y el yang, hombre y mujer. Nuestra mano izquierda siempre es la que recibe energía. La mano derecha es la que damos, o sea que se establece un circuito perfecto. Bien, pues ahora vais a intercambiar energía. Concentraros, olvidaros que aquí hay gente mirando, concentraros. Y si el experimento funciona, que suele funcionar, a lo mejor tarda unos minutos, vais a ver cómo estas varillas se van separando, van intercambiando energía, y según dicen los curanderos, el curandero, la persona sana, le transmite energía positiva a la persona enferma y se cura del lumbago. También podéis probar no solamente en las caderas, podéis probar incluso a nivel de los chakras para cargar la energía de cada chakra. O sea, se puede poner en diferentes partes del cuerpo. Bien, vamos a ver estas varillas. Esperamos un poquito a ver si... Fijaros, aquí hay dos cosas muy interesantes. No sabemos por qué a veces las varillas se separan en algunos individuos, en algunas personas. Y otras veces las varillas divergen entre sí. O sea, unas veces se acercan y otras veces se rechazan entre ellas. No sabemos por qué. Ahora, por ejemplo, parece que se quieren juntar. No sé si lo ven ya. Hay una energía que se están juntando por el centro. Las varillas se están juntando un poquito. Y a eso está indicando que hay una energía que está circulando entre estas dos personas. Yo he visto estas varillas mismas, o si queréis unas cañas, retorcerse, y si son cañas, tiene que ser una caña partida por la mitad. Yo he visto las cañas romperse. Al cruzarse, se curvan tanto que se rompen. Es mejor unos listones de este tipo, que son más flexibles y no se pueden romper. Bueno, esto lo hacemos aquí para que luego con tranquilidad en vuestra casa lo podáis repetir. O si tenéis un centro donde practiquéis estos fenómenos, lo podéis hacer. Marta, ¿querías preguntar algo? Sí, quería decirte que cuando se hace esto no tienen que enviarse energía los unos a los otros. Claro, hay... Para que hagan
Hay un intercambio, Marta, hay un intercambio. Es un circuito de energía. No, simplemente se las están mandando. Con tu mano izquierda, con tu mano derecha. Sí, simplemente te las pones en la cadera y ya está. El circuito está cerrado. El circuito está cerrado. Vamos a ver si Pedro Amorós es capaz de curar aquí al amigo del lumbago. Es posible que los dos salgan con lumbago. No, porque Pedro Amorós tiene mucha energía. Luego si se queda disecado, Marta no lo pone en forma. ¿Veis? No sé si sabéis una cosa interesante. Lo mismo que existen grupos sanguíneos, aunque esto nuestra ciencia sabe poco, existen también grupos energéticos. Hay personas que son afines, por eso el concepto de afinidad es tan importante. Yo me puedo sentir atraído por una persona porque mi energía es afín con la de esa persona. O puedo sentir un rechazo grandísimo. Ojo, que hay energías que matan. ¿No? No, pero con las manos no hacia adelante. Es para que se... Claro, la varilla, el peligro de estas varillas es que se escapen por detrás de las manos. Hay que poner el tope en las manos, que no se escape. Bueno, pues hay personas que ocurre esto, las varillas, y hay otras personas que las varillas divergen. ¿Por qué? Por el grupo de energía que puedan tener. ¿Alguien quiere que le pegue mi lumbago? Vale. No lo veo yo muy por la labor, ¿eh? Hay otras dos personas que quieran participar. Tiene que ser en la cadera, por las caderas, Cristina. De atrás, que te haga dos Sí. cosas que no se ven. Bueno, y si te duele un poco los riñones, a la altura de los riñones. Yo lo he hecho mal porque he intentado hacerlo de forma aséptica totalmente y casi me dejo los hombros. Porque, es decir, no he interferido en el... ¿Por qué? Porque lo que ha dicho Paco tiene Que no se razón. Hay que escape poner por un detrás. tope. Que no Si se no escape pones la un varilla. tope, Claro, hace fuerza hacia mal adentro rollo. y no puedes escapar para atrás. Entonces ahora Cristina lo está cogiendo bien. Ahora sí. Bueno, vamos a ver. Hay veces que divergen y otras veces que convergen la varilla. Vamos a ver ahora con Cristina que ocurre. Ahí está. No me la dejes preñado. Sabemos que hay grupos energéticos. Lo puedo visualizar perfectamente. Estamos investigando a ver qué ocurre cuando diverge, No cuando nos podemos converge. mover ni para adelante. Cristina, me parece que aquí esto no te va. Venías aunque sea un centímetro. Ya parece que divergen, divergen un poquito por el centro, a nivel del centro. Están Converger y divergen. Ahora están un poquito, se están juntando. ¿Están mejor? Yo la veo que está chupándote la energía. Cristina, no puede ser. No hay problema, si yo soy masajista. Ya Esto lo está. hacemos para que luego en casa lo podáis repetir vosotros. Porque aquí, claro, El tema está en aguantarlo. puede tardar un tiempo y aquí no disponemos del tiempo. ¿Qué? Lo que pasa es que te mueves un poquito para adelante. No, pasa que tienes que tener Se cierran así. Y tampoco puedes apretarlas de aquí porque si las aprietas también se cierran. Hay que aguantarlas. Pero contigo no siento nada, tú no tienes energía. ¿Dónde te has dejado la energía? Ahí. ¿En la habitación? Bueno, No, ya no lo entiendo. Con Pedro sí. Cristina, habéis sido felicitados por la energía. Bueno, esto es una práctica muy antigua. Esto se hace con una caña cortada en dos pedazos. Los antiguos curanderos utilizaban las cañas no solamente para detectar agua, sino también para curar enfermedades y erradicar cosas. Pero esto es muy grande. Sí. En la mesa de la terraza. ¿Pero qué me estás diciendo? Bueno, esto No sirve. Esto no sirve.
Bueno, trae 16. 16. Yo me iba a traer una mesa velador, pero claro, Paco, no, no sé, aquí lo vamos a hacer a nivel didáctico, no significa, es para que vosotros veáis que luego en casa, o con unos amigos, o lo que sea, lo hagáis. Vamos a salir unos cuantos voluntarios. Sí, yo quiero. No, perdón. Pero con la silla, con la silla. Aquí le decimos, Yo quiero experimentar eso. Yo quiero experimentar eso. Ah, no. Ya no. yo digo a nivel didáctico, a ver, vamos a hacer una prueba a nivel didáctico, no significa que se mueva porque esto pesa un templo y parte de otro. Yo voy a decir a nivel didáctico, luego si lo queréis repetir en casa con los amigos, con una mesa un poco más liviana, como lo tenéis que hacer. En primer lugar, cogemos nuestras manos y unimos las dos manos por el dedo pulgar. Hola, ¿sabes quién soy? Francisca Taza. Y con los meñiques hacemos contacto con la persona que tenemos a izquierda y derecha. Eso es para cerrar el círculo, el circuito. El primero de lo de la psicofonía, llevo como unas 80. Una vez que hemos hecho esto, hemos cerrado ya el círculo perfecto, hemos hecho contacto con nuestros dedos pulgares y con los meñiques a derecha e izquierda, con las personas que tenemos a derecha e izquierda. Ahora estamos comunicándole un montón de energía a esta mesa. Ahora ruego un poquito de silencio para que nos podamos concentrar en esta mesa. Y vamos a pedir a alguna inteligencia que pueda estar en otro plano dimensional o en nuestro plano, que por favor se comunique y que ya haga alguna prueba en la mesa. ¿Qué prueba puede hacer? Nosotros vamos a notar unas vibraciones, podemos notar cómo la mesa gira un poquito de derecha a izquierda, o incluso vamos a ver ya directamente cómo la mesa se eleva sujetándose en dos o en una sola pata. O sea, todo esto es a nivel didáctico. Voy a dejar el micro para que no se cierre, para que no se abra este circuito. Y le estamos comunicando energía. Bien. Ahora hacemos una emisión telepática en el sentido de que queremos que esta mesa ya venga alguna inteligencia, o se mueva, o gire, o se levante en alguna de sus patas, para indicar que hay una inteligencia que se quiere comunicar con nosotros. Por favor, si hay alguna inteligencia, manifiéstate en esta mesa velador. Manifiéstate en esta mesa velador. Ahora vamos a ver si notamos alguna vibración. Yo estoy notando ya cómo gira la mesa. ¿Está notando? Está girando la mesa. ¿Qué pasa? Eso es significativo. Esto es indicativo, por eso hay que hacerla con personas en las que confiéis. Aquí no creo que nadie de los que estamos aquí intenta hacer trampas. Sería totalmente absurdo. Por favor, ¿puedes girar la mesa a favor de las agujas del reloj? Ahora no sé si vosotros lo veis, pero está girando la mesa a favor de las agujas del reloj. Ahora le vamos a pedir más cosas a esta mesa velador. Como digo, en tiempo de guerra, sobre todo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, esto se hacía mucho. Esas familias que habían perdido un hijo, una hija, intentaban conectar con su ser querido y hacían la mesa velador. Bien, ¿te puedes parar, por favor? Vamos a ver si eres capaz de levantar la mesa apoyándote sobre dos patas. Levanta esta mesa. Levanta esta mesa a ver si puedes sobre dos patas. Esto es muy difícil porque se desplaza, pero no consigue levantarla, ¿lo veis? Se va hacia vuestra compañera, ahora lo está levantando. Esto es espectacular porque ahora le podemos decir a la mesa, no sé si lo ha hecho a cosa hecha, que se dirija hacia la persona con la que más afinidad tenga. Que se dirija hacia la persona con la que más afinidad tenga. Por favor, ¿puedes dirigirte hacia la persona con la que más afinidad tenga?
está dirigiendo lentamente hacia la compañera que se ha ido antes. Lo más difícil es conseguir que la mesa se levante y se apoye sobre una sola pata. ¿Serías capaz de levantar la mesa apoyándote sobre una sola pata? ¿Serías capaz de apoyar la mesa, de levantar la mesa y apoyarte sobre una sola pata? Se está levantando pero apoyándose sobre dos patas. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues se puede establecer un código binario. El código binario es decirle, vamos a ver, vamos a hacerte algunas preguntas. Siempre que quieras contestar sí, alguna pregunta nuestra, puedes girar a favor de las agujas del reloj. Para contestar no, gira en contra. Por ejemplo, yo voy a hacerle a la entidad que hay aquí una pregunta. ¿Estás a gusto en este simposio de la SEID? ¿Estás a gusto con todos nosotros aquí en esta reunión de amigos? ¿Te encuentras a gusto aquí? Si estás a gusto, gira la mesa a favor de las agujas del reloj. Vamos a darle tiempo a que coja nuestra energía. ¿Estás a gusto aquí? Bueno, no lo notáis, pero nosotros sí. Está girando la mesa a favor de las agujas del reloj. Tened en cuenta que estamos no con una mesa, estamos con un mastodonte velador. Esto es un mastodonte velador. Puedes girar la mesa en contra ahora de las agujas del reloj, dejarla conforme estaba antes. Gira la mesa a favor de las agujas, en contra de las agujas del reloj. Está girando la mesa en contra de las agujas del reloj. Y aquí nadie le empuja. Si yo viera a alguien que está haciendo trampa, luego ya le daría una vuelta. No, aquí nadie está haciendo trampa. Bueno, pues esto lo podéis hacer todos y todas en vuestra casa, con una mesa velador que sea más ligerita que esta, y siempre con esos tres factores: energía, poder de canalización y mucha afinidad. Yo he tenido la suerte de contar aquí con unas personas maravillosas, muy afines conmigo, y por eso lo hemos conseguido. Un aplauso para ellos.